Termo presenta. There she is. All right, come on, Morty, let's go. Oh, jeez. Okay. Oh, man, Rick. What is this place? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Todos Vamos a Morir, el podcast de Rick and Morty. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo. El mío, Pablo Biancalana. Yo soy Ana Yesa. Y yo soy Tomás Balmaceda. Y hoy estamos desde la dimensión Nietzsche, donde todos vamos a morir, inclusive Dios. Bueno, como escucharon en la intro, hay una cuarta pata, esta vez en este podcast. Es el señor Tomás Balmaceda, periodista, doctor en filosofía, autor de varios libros. Y lo que nos lleva a traerlo aquí es su podcast de filosofía y cultura pop, Filosos. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, chicos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a este capítulo que... En los varios episodios que llevamos grabados siempre vamos diciendo que hay un poco de filosofía, o bastante quizás, en los análisis de la serie, pero como es un tema en el cual no queremos equivocarnos demasiado, dijimos, bueno, vamos a traer a alguien que sepa y teniendo en cuenta el podcast. Y otras que personas hacemos, dijeron que no y me llamaron a mí, entonces. Eso es básicamente, esa fue un poco la línea de pensamiento. Claro, sí. Ok. Intentamos primero con Darío Stanriver. No, para nada, Tomás. Eras nuestra opción A totalmente. Así que estamos muy contentos de haber tenido un 100% de eficacia que estés acá con nosotros. Y aprovecharte un poco para hablar de lo que queremos. Es una serie que tiene un contenido bastante más profundo para el que aparenta, para el que pasa así por el costado y no le presta mucha atención. Y aparte, bueno... también sos partícipe de un libro de la serie. Sí, exactamente. En 2018 escribí el que fue el primer libro del mundo de Rick and Morty oficial, licenciado. Una experiencia nada distinta que tuve. Me llamaron a una editorial, la editorial Penguin, la editorial más grande del mundo, que querían hacer libros infantiles con alguna de las propiedades que ellos tenían. Tenían la propiedad, la IP se llama, la propiedad de Rick and Morty. Así que bueno... Fue una experiencia distinta. Yo suelo escribir libros. Esta es la primera vez que escribía algo específico sobre una marca o sobre una propiedad intelectual. El libro, bueno, tenía unas intenciones originales que quizás no están tan plasmadas. Se llama La Caja de Mystics y va a ser el primero de 4 libros. Solo salió uno, cosas que pasan también en la Argentina por un montón de cuestiones. En 2018 el dólar era mucho más chiquito de lo que es ahora. Y andás a ver cuando mucha gente escuche estos podcasts. Vieron que los podcasts tienen una vida re distinta. Quizás en 4 años van a decir, existía la Argentina todavía. Bueno, no sabemos si eso va a pasar. Pero sí, no, lo que tiene de diferente es que es un libro que fue pensado para niños, específicamente para un segmento que, como ustedes saben, es muy difícil para pensar que Rick and Morty es infantil. Fue parte de una discusión, digamos, de esa estrategia editorial que había, pero bueno... Quizás nosotros estamos más acostumbrados a entender que estamos viviendo un momento recontra especial y único de la animación, en donde hay productos increíbles pero recontra densos, como Rick and Morty, por ejemplo, que realmente no es un tipo de programa que pasás por ahí y está puesto de fondo. Requiere un montón de atención, requiere un montón de detalle. Está hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero calculo que sí, que más allá de que lo tengan que volver a ver para el podcast, son episodios que volvés a ver porque todo el tiempo estás escuchando cosas, querés saber cosas nuevas. Yo volví a verlos a todos los episodios una y otra vez para el libro y la verdad es que era increíble porque bueno, se puede hacer un libro de cada episodio, son tan distintos y tan especiales. Así que bueno, el libro es algo que me gusta, pero bueno, quedó a mitad de camino porque es infantil. Entonces terminó siendo un libro sobre juegos o experimentos, algunos cruces que era interesante, que ustedes calculo que también les habrá pasado, de entender, bueno, por qué esta referencia cinematográfica o a qué libro hace mención, por qué esta canción, estos personajes, los personajes en las distintas dimensiones.
Nada, ojalá que pronto las cosas se encaminen un poquito y pueda haber libros argentinos piolas, por mí o por otras personas que lo puedan hacer mejor, de todo lo que se puede decir sobre Rick and Morty y sobre todo lo que se puede decir, como ustedes contaban, sobre la filosofía, ¿no? Yo creo que hay filosofía en todas las obras de ficción, en todas las creaciones uno puede reflexionar sobre ello, pensar sobre ella. En ese sentido, uno puede pensar que puede ser inspiradora de cuestiones filosóficas y lo que sucede con Rick and Morty es específica, es muy especial. Sí, nosotros en este podcast hacemos mucho de, como vos decías, de ver en cada capítulo, bueno, esta escena que pasa acá es una referencia a tal película, a tal otra serie, a tal otro libro. Pero lo que decíamos y la idea también de lo de hoy era poder meternos un poco más en algo que nosotros sobrevolamos o capaz que nos ponemos a leer por arriba, lo que decíamos al principio, hacíamos el chiste con Nietzsche o bueno, se puede hablar también del existencialismo, pero son cosas que nosotros como que tocamos muy de oído, de leer algo, de ver algo. Pero hay como cierta línea de gente que dice que, bueno, si Rick and Morty es existencialista o es nihilista o ninguna de las dos, o no jodan porque es un dibujito y nada más. De hecho, el nombre de este podcast, Todos vamos a morir, viene de la frase de Morty que dice: nadie existe a propósito, nadie pertenece a ningún lugar, todos vamos a morir. Vamos a ver televisión mientras tiene su cuerpo ahí, o el cuerpo de la otra dimensión y el de Rick pudriéndose en el jardín. Y vivir con esa conciencia de que te vas a morir, bueno, es algo que la filosofía ha tocado mucho durante creo que durante toda su existencia. Si no es uno de los temas filosóficos más importantes, le pega el palo, ¿no? El saber que uno va a morir. Sí, yo creo que lo interesante es pensar cómo Rick, como personaje, todo el conocimiento que tiene, en filosofía a veces se habla de la actitud en el sentido de cómo vos vivenciás cosas, ¿no? Vos podés tener, dicho de una manera muy, muy cotidiana, una actitud positiva, una actitud negativa, esas son como cosas más del sentido común, pero vos podés tener una actitud, qué sé yo, abierta al asombro, la curiosidad. La de Rick es una actitud muy basada en la ciencia y en toda su inteligencia y en todos los conocimientos que tiene, y uno se da cuenta que parte de su sufrimiento, de los problemas que tiene, es que no termina de vincularse con nadie, o de las vinculaciones que tiene son muy problemáticas, porque esa misma actitud científica totalmente radicalizada lo mantiene alejado del resto de las personas de todas las dimensiones, en todos los planetas, y todos los que lo conocen, de alguna manera es difícil encontrar que uno pueda tener como un cierto vínculo afectivo, ¿no? Porque realmente a todos los personajes a lo largo de las temporadas algo les ha hecho. Entonces yo creo que en ese sentido es un personaje muy rico, ¿no? Como literario, porque la forma en la que se vincula con los demás es una forma muy distinta, muy diferente. Más allá de que a veces hay cosas que nos causan gracia, es un personaje de mierda. O sea, es difícil a veces empatizar, porque en muchas ocasiones pasás todo el capítulo puteando o sintiéndote incómodo o dándote cuenta que su violencia o la manera en que trata a los demás, la injusticia, las resoluciones que tiene, ¿no? Supongo que, no sé cómo lo sienten cada uno de ustedes o aquellos que nos están escuchando, pero es más fácil empatizar con Morty, ¿no? Y también estar como, bueno, con el asombro más infantil y con el miedo, y una vez que después, qué sé yo, en esos episodios donde pasan muchos años y lo ves ya a Morty como medio vencido por la vida, también te agarra culpa, porque si no, espera, escúchame, si yo, digamos, arranqué todo esto con él como un niño, ¿no es cierto? Con esta figura paterna, de abuelo, de tío, media rara, de profesor que representa Rick, ¿no? Más allá de los lazos sanguíneos. Así que sí, ya desde ese momento es recontra interesante. Y la verdad es que supongo, como cualquier obra de arte, hay muchas interpretaciones, pero sin duda Rick and Morty trata sobre el sentido de la vida.
O sea, y la respuesta parece ser que no hay sentido, ¿no? Pero de última lo que está en el fondo, lo que anida es justamente cuestionarse sobre ese sentido de la vida. Es una serie, por supuesto, como charlamos hace un ratito, muy autoconsciente. Entonces está creada para los memes, está creada para saber que va a haber 5 o 6 capítulos por temporada o por año, digamos, calendario. Y estar todos desesperados viendo una y otra vez y enganchando y ya saben que va a terminar en Reddit y que tiene que estar escrito para que la gente haga un hilo de Twitter y se explique todo. No sé, como que en ese sentido, todas esas referencias meta, digamos, no sé, capítulos de esta última temporada te hacen doler la cabeza. Porque es un juego de cajas chinas que va sacando y decís, ¿cuándo termina? ¿Qué pasa? El del tren. Claro, entonces te hace explotar el bocho. Decís, ¿cómo puede ser? Bueno, también hay como esos juegos de espejos que por eso aquel que piense que porque esa animación es sencillo o se puede poner de fondo, como sin ofender a nadie, se puede poner de fondo, qué sé yo, la sitcom que yo veía de chico, tipo La Niñera o Friends, eso sí, obviamente pasaba, meás, cagás, tipo bajás a buscar algo del delivery, subís a tu casa y entendés lo que sucede. Ujú. En Rick and Morty, en muchos casos vas a terminar el episodio que ves por primera vez tratando de buscar después en Reddit o en alguna red social qué piensa tal, o en podcast como este, qué teoría hay, qué sucede, y después hay cosas que te olvidás, o que decís, ah, mira, este personaje que estaba en, no sé, qué sé yo, tal escena al comienzo del ciclo, es ahora el que vuelve, ¿no? Y bueno, nada, todos esos que también son chistes internos, personajes que están muertos y que de golpe viven. Bueno, es una dimensión, es la que yo ya conozco, en qué dimensión están, nada. Para mí, eso es de una riqueza y una hondura increíble. Existence is pain to a me-seeks, Jerry, and we will do anything to alleviate that pain. Tomando esto que decías, lo del sentido de la vida que plantea la serie, hay como personajes que hacen que la serie desafíe un poco, ¿no? Ese sentido de la vida. El caso de los Mystics, que tienen una como sea, un sentido mucho más efímero, o el caso de la manteca, el caso del robot que lleva la manteca. Totalmente. Cosas así, ¿no? Totalmente. Mira, esa es una pregunta, Pablo, que está buenísima. En general, digamos, dicho de manera muy sencilla, pero por lo menos para mí lo suficientemente atractiva como para que ojalá alguien acá después quiera agarrar un libro de filo y interesarse un poco más. La pregunta por el sentido de la vida, como bien decía Ian, está desde el comienzo. O sea, no existe. Porque realmente siempre nos preguntamos si hay algo de todo esto que vale la pena. Sobre todo es una pregunta por si hay cosas que están bien o están mal, ¿no? Que es la pregunta que en general en filosofía se llama de la moral, ¿no? Porque uno de los dilemas más importantes y difíciles de saber es que en muchos casos, hombres y mujeres, a pesar de que sabemos que las cosas que están bien y las cosas que están mal, a veces elegimos las cosas que están mal. No engañados, sino que efectivamente las hacemos. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Porque bueno, finalmente no somos, entre comillas, robots o androides o algoritmos que solo eligen lo que les conviene, sino que eligen otras cosas. En general, durante muchísimo tiempo, los hombres, las mujeres, las civilizaciones encontraban en la religión ese sentido de la vida. Cualquiera sea ese sentido, pero existía, ¿no es cierto? Pero, aunque siempre hubo, o agnósticos, que son aquellos que consideran que no van a poder saberse nunca si existe o no el sentido, o sea, si existe o no una divinidad, o aquellos que son ateos, que creen que no las hay, siempre existió. A partir del siglo XIX y el siglo XX aparece esto que ustedes están mencionando mucho, ¿no? Como el existencialismo. Tiene muchas maneras. Arranca con Søren Kierkegaard, que es un filósofo complejo, difícil, pero muy atractivo. Y en general a mí me gusta una definición que trae un filósofo francés del siglo XX que se llama Jean-Paul Sartre, que quizás lo ubican a Sartre porque él hizo también. Bueno, hizo novelas, hizo obras de teatro, de todo. Y Jean-Paul Sartre lo que él dice es que el existencialismo es poner antes de la esencia a la existencia. ¿Qué significa esto? Cuando uno ve, por ejemplo, una tijera, ¿no es cierto? O un cuchillo, un tenedor, son cosas que han sido diseñadas. Es decir, que alguien pensó sobre
cómo tiene que ser el determinado utensilio, ¿no? Y qué función tiene que cumplir. Y lo diseñó para eso. La tijera, por ejemplo, tiene como esas asas para poner los dedos y cortar. Y cortar, qué sé yo, con los filos papel. Y también existe otras cosas como un tenedor, que obviamente sirve para pinchar cosas y llevárselos a la boca. Bueno, uno ve un producto diseñado y entiende para qué sirve. En ese sentido, tenemos que hay una esencia que es previa. Antes de que hiciera el objeto, se le imprimió para qué iba a pasar. Eso sería ser un esencialista. Y nosotros, si somos esencialistas, pensamos que alguien nos creó con un objetivo, con un diseño. Supónganse para ser felices, para ir al cielo, para ser bueno, para reproducirnos, lo que ustedes quieran, ¿no? Para ayudar a Jerry con su tiro de golf. Claro. Por ejemplo, este sería, por ejemplo. O para pasar la manteca. Bueno, eso es lo que hace un MISIC, lo que hace el robot, perfecto. ¿Qué propone Sartre a la hora de tratar de explicar lo que podría ser el existencialismo? Que en vez de que la esencia preceda a la existencia, lo que hay primero es la existencia. Es decir, nosotros, y acá también hay ecos de otros autores como Heidegger, ustedes nombran a Nietzsche. Nietzsche tiene otra posición, ahora en un ratito la charlamos, pero está dentro de alguna manera de esta familia, de este grupo de amigos. Lo que plantea el existencialismo, tal como lo dice Sartre, es, bueno, yo no sé cuál es mi esencia, lo voy a descubrir a partir de mi existencia, pero no es que venimos preseteados con una manera de ser para poder cumplir con lo que es nuestra función en la vida, nuestra misión, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la idea existencialismo es como que nacemos como lo que se llama un estado eyecto, estamos arrojados, fuimos arrojados a la existencia. Nadie de acá, ni los chicos ni las chicas que nos están escuchando, eligió nacer. Nadie eligió nacer. Y nadie eligió nacer en su familia, ni en el tiempo en que eligió nacer, ni en el cuerpo en el que eligió nacer. Y yo no elegí tener ni estas piernas, ni estos ojos, ni esta familia, ni estos talentos. Todo eso fue algo que no elegí, pero yo estoy acá. Entonces lo que uno trata de hacer, según el existencialismo, es tratar de encontrar la propia misión a partir de lo que siente, de las decisiones que toma. En muchos casos hay gente que le decía al existencialismo, bueno, pero vos no crees en los valores, o sos un cagón porque pensás que no hay ni bien ni mal. El existencialismo, al contrario, vos lo podés tomar, como lo tomaba, por ejemplo, Sartre, que por ejemplo es una figura muy presente en el mayo del 68, que quizás alguna vez lo escucharon, ¿no? Un movimiento estudiantil, social, que dividió el siglo XX. ¿Qué es lo que decía Sartre? No, mirá, al contrario, hay que ser muy valiente, tener huevos muy grandes o útero muy grande para ser existencialista, porque nadie te dice qué es lo que vos tenés que ser. Vos tenés que elegirlo, ¿no? Y ahí es interesante, él pone un ejemplo y es, bueno, que es un estudiante, va y le dice a Sartre, mirá, me llamaron para la guerra, ¿no? Francia con su invasión o con su colonia en Argel, en África tenía siempre quilombo. Entonces le dice, mira, me llamaron a la guerra y tengo este problema. Mi vieja está sola porque falleció mi papá, falleció mi hermano. Entonces, si me voy a la guerra, mi mamá se va a morir de tristeza, pues es una mujer adulta mayor que no va a quedar. Pero si no voy a la guerra, le fallo a la patria. Porque no puedo cumplir lo que debería ser un buen francés, que es ir a defender la patria. ¿Qué tengo que hacer, profe? Le dice. Y Sartre lo que le termina diciendo es, vos tenés que tomar la elección. Si uno fuese esencialista, sabría si la familia o la patria están por encima de algo. Pero si vos no sos esencialista, sos existencialista, vos tenés que hacerte cargo de las decisiones que tomás. Claro. En ese sentido, traigo debates solo para pelear, pero puede ser. Pero cuando uno piensa en debates como lo de la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, bueno, cuando a veces te dicen, no, ¿por qué no puedes abortar? ¿O por qué no puedes interrumpir el embarazo? Porque lo dice Dios. Bueno, esa es una solución para la filosofía media chota, porque es dogmática, no te explica por qué. Vos podés tener buenas razones
para querer prohibir la interrupción del embarazo, pero si vos querés discutir de la filosofía, no puede ser porque alguien te lo impuso, porque si no también parece medio trucho, y a veces hay muchos comentarios de Rick en ese sentido, y es, bueno, si todo lo que va a hacer Dios es que le tengas miedo y que te portes mal por miedo, a que te reten, a que vayas al infierno, que te castiguen, bueno, no sos tan buena persona, sos un cagón en el fondo. Cuando estabas hablando, cuando Pablo nombró a los personajes totalmente, que creo que terminan siendo planos en el sentido de que los crean con un objetivo, los cumplen y serían esencialistas en ese caso, porque cumplen su objetivo, inclusive explotan. Bueno, los Mystics son totalmente esencialistas. ¿Y qué nos muestran? Que es recontra remil satisfactorio ser esencialista, porque si yo sé lo que tengo que cumplir y lo puedo cumplir, bueno, ya está, no es nada más, tengo que aprender a que juegue bien al golf, nada más, y cuando termina, ya está. Ahora, si yo de golpe les quiero... El problema de las Mystics es cuando o la tarea es imposible o no se cumple, o cuando eventualmente se intenta forzarlos a que sean existencialistas, a que elijan su propio sentido y no lo tienen, ¿no? Pero hay algo de la paz que uno... No digo que uno envidia, pero dice, ay, che, qué lindo sería, ¿no? A veces ser Mystic y saber que tengo que elegir, en vez de tener que decirme si tengo que estudiar tal carrera, si tengo que elegir tal trabajo, si tengo que enamorarme de tal. Parece más complicado. Sí, inclusive la serie a eso iba a ir. Lleva las creaciones de Rick un paso más allá, con la creación del clon de Beth. Exactamente. Que en esencia sería una creación ya más compleja, humana, inclusive con todos sus complejos, con su libre albedrío, digamos, pero que en realidad la crea para un objetivo, que es reemplazar a la otra Beth mientras ella se va a tener aventuras. Igual en la última temporada ya vimos que no queda tan claro cuál de las dos es el clon y cuál el real, pero creo que en ambos casos su creación al final termina diciendo, sí, me creaste para esto, pero yo hago lo que quiero. O en un caso, o me voy, o el otro, ya si fuese la Beth que se quedó, ya directamente le lleva la contra volviendo con Jerry en ese momento. Totalmente. Ahí me parece ese conflicto entre esencia y existencia que me parece que lo ilustraron mucho más complejo y claro más adelante. My dad made a perfect clone of me to take my place. Boy, that Rick. Y que además me parece que en esto empezamos a ver, a medida también que va avanzando la serie, otro concepto que quizás tiene que estar bastante relacionado con alguna de estas filosofías o teorías filosóficas, no sé cómo decirlo exactamente, que estamos tocando, que tiene que ver con la angustia. Bueno, Sartre, si no me equivoco, habla bastante de la angustia de la existencia. Totalmente. O sea, para él la angustia, por eso, estos términos siempre en filosofía son distintos de los términos que usamos en la vida cotidiana, ¿no? Pero en general, la idea de la angustia es la aceptación de que no existe un plan para nosotros. Y él usa una palabra que está buena, que es el desamparo. El desamparo es cuando... La etimología tiene que ver cuando no tenés como un techo, no estás amparado, ¿no? Como que no estás como bajo una protección, ¿no? Una carpita o una casilla o tu casa, ¿no? Cuando vos estás desamparado realmente, es decir, mirás para arriba y solo está el infinito del universo, lo que un poco dice Sartre también es que vos justamente la angustia es reconocer y aceptar que no hay ninguna otra posibilidad más que aquella que vos tomes y que no hay una buena vida o una mala vida, sino las decisiones que vos vas tomando. Y sus consecuencias. Y eso es interesante, bueno, porque la idea es que vos ahí también tenés que hacerte cargo de las consecuencias. Vos no podés decir, me lo dijo tal libro, o me lo dice mi educación, o me lo dice... Porque si vos decís eso, Sartre dice, actúas de mala fe. Para él la mala fe es no hacerte cargo de tus acciones. Entonces, ahí te das cuenta lo que verdaderamente es el existencialismo. Empoderar, una palabra que se usa mucho ahora de moda, no, pero empoderar mucho a cada individuo, en donde ese individuo tiene entonces la posibilidad de elegir las cosas que quiere hacer, y en tanto las eliges completamente libre. Sartre es uno de los autores que más cree en el poder de la voluntad, incluso de maneras casi ingenua, porque él tiene un famoso texto donde también te dice, bueno, si tenés miedo a las alturas, todo lo que falta para que vos puedas caminar por el borde de
de una cornisa, a pesar de que tengas miedo a las alturas, es tu voluntad. Son las ganas de caminar, nada más te lo impide. Y eso, bueno, a mí que me da miedo a las alturas, siempre que lo leía de chico, decía, no sé si están así Jean Paul, pero bueno. Pero él realmente creía, el existencialismo te pone o pone a cada hombre y a cada mujer justamente fuera de cualquier mandato. Y uno quizás lo vincula más con Dios, pero también habla, por ejemplo, el de la política, ¿no? Es decir, bueno, a veces uno también, ¿no? Se ve en Argentina, pero se ve en todos lados, ¿no? Líderes políticos tan fuertes que es bueno, no, estoy en contra de tal porque lo dijo Alberto, porque lo dijo Cristina, lo dijo Macri, lo dijo Patricia Bullrich, lo dijo Altamira, cualquiera. Él también se opone a eso. Él cree que las decisiones que tomamos, las acciones que hacemos, tienen que ser, nosotros tenemos que hacernos cargo de esos aciertos o errores, y si no lo hacemos, estamos obrando de mala fe. Cada vez que yo miento, obro de mala fe, porque yo de alguna manera estoy pensando que es un valor que más personas podrían tomar, el de mentir, y no debería ser así, ¿no? En ese sentido, se diferencia de otras dos posiciones que igual están en Rick and Morty, que están para discutir. Una es como el absurdo, que es también de otro francés, de Camus, Albert Camus. Lo que él también dice es, bueno, y tiene un texto famoso sobre el mito de Sísifo, lo que él plantea es, bueno, no es tanto que mis valores o lo que va a estar correcto o incorrecto o el sentido se lo doy con mis acciones, que parece ser lo que dice Sartre, lo podemos discutir, pero parece ser eso, sino que Camus dice, bueno, no hay nada. O sea, no hay sentido en la vida es un absurdo, y tenés tres opciones. Una es matarte. ¿No te gusta? Comete suicidio. O, pues, muy Rick and Morty. La segunda es... Cosa presente en Rick and Morty. Claro. El suicidio, claro. O sea, o te matás o creás un modelo de creencias que te deje la conciencia tranquila. Podemos pensar acá en la religión. O abrazás el absurdo. Y es, ok, la verdad es que la existencia... Por eso, todo esto depende de estas ideas que Kierkegaard fue el primero que las sistematiza, pero que, insisto, están presentes en otros autores anteriores también, en donde, bueno, ok, sí, vine a este mundo, trato de darle sentido a todo lo que me pasa, la verdad es que no tienen sentido las cosas que pasan, tengo que inventárselo, me lo tengo que autoconvencer, pero es así. Frente a esto, el nihilismo, que es la posición de Nietzsche, yo reconozco acá que no soy especialista en Nietzsche, o sea que me cuesta más reconstruir una cosa más fiel, pero en general, me parece que no me equivoco si pienso que el nihilismo de Nietzsche es justamente esta invitación a que no hay sentido, ¿no es cierto? Y que justamente dentro de toda esta nada, que es la manera en que yo puedo entender el campo de los valores, o de lo que es correcto o incorrecto, lo que es esencial o no es esencial en mi persona, está la frase con la que arrancamos hoy, que es, bueno, Dios ha muerto, ¿no? Yo entiendo que hay un poco más de riqueza que simplemente lo que estoy contando en Nietzsche, pero bueno, la verdad que lo leí cuando era muy chico y ahora no es un autor que yo vuelva por mis estudios y mis investigaciones, no es un autor sobre el que yo vuelva mucho. Pero bueno, todos estos son como, ¿no? Capaz, Ian decía, no sé si teorías o tesis, a veces se llaman, qué sé yo, como doctrinas o corrientes de pensamiento, para hacerlo de una manera más amplia, pero todas comparten esta idea de que, ojo que no hay una esencia, ojo que acá no venimos con una misión, lo cual, lo que nos muestran los Mystics es justamente que terrible esto tener ninguna misión. Porque finalmente, del otro modo, seríamos tan geniales. Los Mystics mueren felices cuando cumplen su misión. Y nosotros quizás nunca jamás vamos a aspirar a poder morir con esa felicidad, con esa sensación de completitud. Siempre vamos a morirnos diciendo, primero que no sabemos cuándo vamos a morir, otro drama, estamos seguros que no vamos a morir, es lo único certero, pero no sabemos cuándo, y nunca vamos a saber si en el último respiro no digamos, oh, la cagué, esto no era así, o ¿por qué no fui el jugador de fútbol que siempre soñé? O etcétera, etcétera, etcétera. Pum para arriba el podcast, la gente ahora de golpe acá es cuando tipo,
La cantidad. No, tampoco la serie Sí. te deja Y es con la una filo- sensación alegre en general. Es la filosofía, No es es así. culpa del episodio. Wow, that's a beautiful thought, Morty, but no, there were definitely consequences. What are you talking I about? mean, you did everything you did. It all happened. Quería retomar algo que dijiste en relación con esto de, esta idea de existencialista de Sartre, de que creo que él dice en algún momento como que el hombre está condenado a elegir o algo por el estilo, este tema de que todo el tiempo uno tiene que elegir, pero a la vez esa elección como contracara de que después de esa elección te tenés que hacer cargo, que tiene consecuencias. Y que es algo que nosotros veníamos charlando en algunos capítulos de esta última temporada, sobre todo, en el que empezamos a ver que las cosas que fue dejando Rick atrás empiezan a volver de alguna manera. Que era algo que nosotros quizás no veíamos tanto en las primeras temporadas. Por ejemplo, cuando cambian dejan la primera dimensión que vemos transformada en Cronenberg y se van a otra dimensión y parece no suceder demasiado al respecto de eso. Pero en esta última temporada sí empezamos a ver, por ejemplo, de repente vuelve la Beth Clon, el capítulo que está nominado al Emmy, ese capítulo el tanque de ácido, en el cual todo lo que se hace genera muchas consecuencias. Como que me parece que empieza a haber una cosa de, este tema de que lo que hace Rick con su ciencia genera consecuencias y tarde o temprano va a tener que pagar por todo eso que hace, y creo que él se está empezando a dar cuenta de eso y me parece que es como nosotros lo charlábamos como quizás un cambio en la filosofía que venía siendo como muy hago lo que quiero y no pasa nada. De a poquito se van juntando como las cosas que va haciendo y le empiezan a generar alguna repercusión quizás para pensar qué puede llegar a pasar acá en adelante. Sí, también creo que ahí se cruza con lo que es Rick and Morty, que finalmente es un dispositivo, un cultural, una obra de arte, y en ese sentido también las mismas narrativas necesitan volver, porque tampoco sería atractivo, o sea, si hay un reset, como pasa en muchos episodios, ¿no? Que eso también a veces te deja un poco como la sensación, te deja un poco un sinsabor o una sensación media rara, que pasaron 1000 cosas y de golpe por algo de la trama todo vuelve a cero, o nadie se entera, o solo un personaje sabe que pasaron tantos años y para el resto fueron un segundo. Cuando pasa todo eso, la verdad es que es cierto que quizás también como que los autores, los guionistas, no sé, yo leo muchos las entrevistas que les hacen y trato de ver en qué otras digamos, series trabajan, y es cierto que si vos no empezás a crear como esa mitología de hacer volver personajes, de hacer las referencias y de que también, este viejo hijo de puta que es Rick empiece a pagar alguna de las cosas que hace, ¿no? Porque si no también es como, ¿cómo es uno de los criminales más buscados en ciertas dimensiones y después vive en un garage? ¿Qué sé yo? Digamos, en tratar de entender eso, ¿no? Y después otra cosa que a mí me parece que desde el tema filosófico de la existencia y todo eso es analizable de alguna forma o pensable. Charlábamos recién lo de los clones, pero también el tema de lo infinito de las dimensiones. O sea, el invento principal de Rick, que es la pistola de portales, lo hace como un poco inmortal también. Él como Total. que, de hecho lo vimos morir en cuerpo muchas veces. Ahí el primer capítulo de la tercera temporada se cambia de cuerpo, perdés la cuenta la cantidad de veces que cambia de cuerpo, y el primero de la cuarta también, que tiene el holograma ese y va... Como que hay como una infinitud también en el personaje. Sí, algo que me parece que seguimos a lo largo de la serie es que no tanto quizás ahora se ve que no había consecuencias, sino que Rick se estaba escapando constantemente de esas consecuencias. Sí, totalmente. Y es interesante ver que todas esas posibilidades de distintas dimensiones, que está muy presente en los cómics, ¿no? Y en algunas obras de ficción más de la década del 50, del 60, ya aparecen en la filosofía medieval. Y eso es re interesante porque la filosofía medieval piensa mucho los absolutos, ¿no? Porque se dedica mucho a pensar conceptos como lo de divinidad, no específicamente en el dios quizás
cristiano o católico o protestante, sino más bien en, bueno, problemas que son como de la lógica del universo. Estas personas pensaban que efectivamente había una criatura que estaba por encima de nosotros y que podía ver nuestra existencia. Entonces una buena pregunta no resuelta es, bueno, ¿cómo compatibilizás? ¿Cómo haces que sean compatibles? Que somos, que tenemos libre albedrío, porque podemos hacer supuestamente lo que querramos hacer, si no, no tendría sentido el cielo y el infierno, porque si no, ¿cuál es el chiste si vos no me dejas elegir? Pero a la vez, bueno, tenemos este ser, por lo menos uno, o al menos uno, que puede tener conocimientos de toda nuestra existencia y de todo lo que sucede, ¿no? Esa omnipresencia. ¿Cómo puedes conocer todo lo que sucede si tenés criaturas que eligen qué cosas suceden, ¿no? Porque entonces, qué sé yo, no sé, si yo supiese todo lo que va a pasar de acá que termine el universo, puedo tomar a cualquier situación de Lautaro y saber qué va a hacer o qué decisión va a tomar. Y eso haría que Lautaro no sea libre, ¿no? Es un problemón. Pero en muchos casos esas resoluciones tenían que ver con algo que hoy diríamos, son como los portales de Rick and Morty, ¿no? Como tratar de entender cómo cada posibilidad se abre. Y después uno lo ve mucho en los cómics. Yo acá también soy un poco rengo porque no soy lector de cómics. Capaz, bueno, si me imagino más por las pelis, por Endgame o la última de Marvel, digamos. Bueno, que ahí también aparece esta idea de los multiversos o los universos múltiples. Bueno, es increíble que, bueno, en muchos casos hubo personas que lo pensaron desde la filosofía de manera muy real. Y Rick and Morty también se mete en esos temas que obviamente siempre generan perplejidades, por no decir paradojas o imposibilidades, porque también vas a encontrarte en internet, o se van a encontrar en internet con un montón de gente diciendo, che, físicamente esto es imposible, o es tipo, no hay manera de que el tiempo funcione así, pero bueno, nosotros lo podemos imaginar, entonces lo podemos imaginar, nos parece atractivo para reírnos o para pensar, como suele pasar con Rick and Morty. ¿Qué decir después de todo esto ya, la verdad? Voy a volver a los Simpsons, me parece. Muy difícil. Please, God, if there's a help, please be merciful to me. Yes, I did it. There is no God in your face. Habíamos charlado en algún momento de el tema, bueno, el que decías recién, el tema religioso. O sea, fue bastante llamativo esta última temporada como... bueno, en el capítulo del tren de repente aparece Jesús, una cosa que fue totalmente impensada y que era como, bueno, de hecho ellos dos se pueden rezar porque es lo contrario a lo que harían y de esa forma logran salir de esa antología. Y después también tenemos a Rick peleando con Zeus en un capítulo, el capítulo de como que está como en un punto esto de lo endiosado del personaje, ¿no? Como a ese nivel juega. Antes de que te responda, Tomás, me parece que hay un punto más clave también en la religión, más allá de que acá fueron directo a Jesús y qué sé yo, sino que es en el comienzo de la segunda temporada, que nosotros siempre vemos a Rick y Rick se deja ver como un personaje totalmente ateo, claramente, que tiene todas las respuestas, pero cuando está por morirse, cuando está ahí a las puertas de la muerte después de salvar a Morty, El capítulo se pone a rezar y ahí de Schrödinger. De las fracturas en el tiempo. Ahí se pone a rezar y en serio, no para escaparse de un problema de manera razonando. Porque en ese momento que decís vos, está rezando pero usando el raciocinio. Acá reza de verdad. Toda su seguridad parece que se derrumba o que en realidad directamente no existe y fue siempre una pantalla. Y andás a ver, ¿no? Pero también es cierto como en muchos casos esas últimas palabras, ¿no? Son siempre como traicioneras. También porque no se sabe. Ustedes son pendejos, pero yo que nací en 1980, este año cumplo 40. Cuando yo era chico, estaba mucho un autor, un argentino, un periodista, Sueiro, que supuestamente había tenido una muerte clínica y había visto la luz. ¿No? Bueno, esa idea de no corras hacia la luz, no vayas hacia la luz. No somos tan jóvenes como para no conocer a Sueiro. Bueno, pero bueno, fue como un momento icónico de la cultura pop, literal lo estoy diciendo, argentina, porque el tipo sacó libros, hizo notas, hizo programas, todo porque, bueno,
Y yo a veces veo que, no sé, dicen, bueno, la universidad encontró que cuando se te están apagando tipo los cablecitos, nada, ves una luz por una falla, qué sé yo, porque tipo hay un problema. Pero es cierto que esos últimos momentos, también incluso para grandes hombres y grandes filósofos, son interesantes, ¿no? Y a veces nada, de hecho, ahora que lo pienso, sería un temazo para un podcast que sea solo de últimos momentos o un libro de eso, ¿no? De últimas palabras antes de morir. Porque en muchos casos se miente con eso. Entonces, me acuerdo que se dice, no, bueno, Darwin antes de morir dijo, no, estoy equivocado, al final existía Dios, me arrepiento. Pero era todo mentira, como una fake news del siglo XVIII, ¿entendés? Pero, digo, es interesante. Yo creo que, retomando algo que decíamos al comienzo, Rick, yo creo que sufre la soledad del genio, ¿no? De una manera profunda, como quizás pocos personajes de ficción, porque su conocimiento es absoluto y es total. Y incluso él teniendo las posibilidades de estos mecanismos que tiene, que si algún cuerpo suyo se destruye automáticamente, abajo del garage se está regenerando otro o aparece algún otro dispositivo para revivirlo. Incluso así él sabe que en el fondo no se termina de vincular. Por eso yo creo que finalmente ese vínculo, ¿no? de Rick and Morty entre los dos personajes es el vínculo de alguien que quiere entender también a la humanidad, ¿no? O sea, Morty está muy herido, muy golpeado, pero era como el contacto que tenía con la humanidad, ¿no? Cuando él, qué sé yo, desea volver al colegio, o sea, o cuando en los capítulos quiere tener novia, bueno, nada, no deja de ser un pendejo que, digamos, que no es que se lo va a resolver creándole una novia artificial o convenciendo a la novia con un virus de que se enamore, queriendo otra cosa. Bueno, Tomás, te agradecemos enormemente esta participación. De la misma manera que lo esperábamos, me parece que como corresponde nos ha dejado más ganas de indagar más y no con tantas respuestas, que me parece que es lo que está bueno de esto. Nos diste certezas en algunas cosas y nos diste ganas de ver otras. Inclusive yo ya estoy pensando en el podcast ese de las últimas palabras, que mientras hablabas lo fui a patentar también. Bueno, mira, sabes que tengo a mi abogado del otro lado de la línea, así que no hay problema. Charlan con vos o con tu abogado, no hay problema. Me parece perfecto. No, de verdad, yo digo, solo les quiero decir esto. Primero que estoy feliz de que me hayan invitado, les agradezco mucho. Yo realmente soy de los que creo que las obras de ficción son una buena puerta de introducción a la filosofía. El podcast por el que me llaman Filósofos, que lo encuentran en cualquier lado, tiene 2 temporaditas, una que está ahí por salir en algún momento que pase un poco el temblor. Lo que hago es hablo con filósofos y filósofas argentinas sobre algún tema muy cortito, menos insoportable de lo que he sido hoy, que he hablado mucho, pero trato de usar eso como la puerta de entrada para pensar algo. Y a veces la filosofía tiene un marketing hecho por los propios filósofos de que es aburrida, de que tienes que leer 500 cosas antes. Eso si querés ser un filósofo profesional, pero todos podemos pensar y reflexionar, y creo que Rick and Morty tiene 1000 puntas para pensarlo, y me encanta que se piense desde la Argentina, ¿no? También como que en muchos casos es como, bueno, ahora Estados Unidos está bastante despelotado y se parece a Rick and Morty, pero hay veces que voy a decir, bueno, realmente, sí, pues yo soy de la provincia, es conurbano el Rick and Morty, yo veo las cosas que pasan y digo, bueno, sí, realmente es el mundo de nada, todo atado con alambre de nuestro país. Así que nada, feliz de ser parte. Dimensión La Matanza. Nuevamente agradecerte, Tomás, y decirles a los que están escuchando este podcast, que hay muchos más en donde escucharon esto, y que además, si les gusta lo que hacemos y les interesaría poder contribuir de alguna forma en que podamos seguir haciendo este podcast, en cafecito.app/termo pueden invitarnos justamente un cafecito para que podamos seguir haciendo este y otros podcasts que hacemos desde Termo, que pueden encontrar también en termo.com.ar. Y si en particular les interesa escuchar más de Todos Vamos a Morir, de este podcast de Rick and Morty, en patreon.com/Todos Vamos a Morir pueden hacer un aporte mensual y a partir de ahí acceder a una serie de podcasts exclusivos que no subimos a Spotify, pero que sí van a poder escuchar
ahí. Agradecemos nuevamente a Tomás y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ningún lugar. Todos vamos a morir. ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar. Seguinos en @termopodcast.